Al amanecer, huele a mosto agrio, cera rancia y lana mojada. Sobre una larga mesa hay un pergamino extendido. Debajo de él hay una tabla para que el cuchillo no estropee la superficie. En un brasero de hierro arden las brasas. Junto a él hay un cuenco con agua y hierbas con las que se ablanda la pluma. En la habitación se oye el susurro del papel de lija para afilar la pluma y el golpeteo de la prensa, que exprime el exceso de aceite de los sellos. Junto a la puerta esperan personas con capas. Una ha traído una disputa sobre los límites de un viñedo. Otra, un contrato matrimonial atado con una correa con una lista de telas, dinero y participaciones en un molino. Por encima de sus cabezas, en las habitaciones superiores, se tocan delicadamente las cuerdas y se discute sobre el honor, la misericordia y la mesura. Abajo, se colocan los sellos bajo los nombres y se trazan los límites. Dos habitaciones de una misma casa, dos poderes diferentes sobre el cuerpo y el destino, y entre ellas, una escalera por la que suben los rumores y bajan las decisiones. Saludos a los espectadores y me alegro de que estén aquí de nuevo. Por favor, escriban en los comentarios desde qué países y ciudades están viendo este episodio para que se forme un mapa vivo de nuestra conversación. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. Lo que les espera no son leyendas, sino papeles, estatutos y cómo la poesía intentó discutir con el notario. Eleonora de Aquitania estaba acostumbrada a ambos pisos, a las alfombras, donde las palabras recibían un marco dorado, y a las mesas, donde las palabras se convertían en obligaciones. Su nombre se asocia con canciones y el patrocinio de las buenas maneras, pero su siglo no lo mantuvieron las rimas, sino los legajos de documentos, los estatutos municipales, las cartas sobre impuestos y libertades, los registros de rescate, los libros de vasallos con sus obligaciones, las actas notariales sobre matrimonios, dotes y partes de viudedad. Todo ello era el verdadero nervio del poder. En la memoria de la corte quedó la imagen de los elegantes tribunales del amor, donde, al parecer, damas maduras y nobles caballeros, observando un estricto protocolo, examinaban las disputas sobre la benevolencia y tomaban decisiones a favor de la fidelidad y la moderación. En la memoria archivística quedaron los tribunales eclesiásticos y reales, donde los adultos lograban la anulación de matrimonios por parentesco, reclamaban la deuda de la dote, discutían sobre el derecho de tutela sobre el heredero y repartían los ingresos del molino. Entre las dos versiones del mundo se encuentra nuestro tema, la poesía contra el notario, el mito de los tribunales del amor contra el orden real, que disponía de la tierra, el cuerpo y el nombre. Los juegos de la corte no eran una frivolidad. Enseñaban a hablar un lenguaje en el que el deseo y el miedo se sopesaban en la balanza del estatus y la costumbre. Este juego funcionaba como un código de conducta, cómo acercarse, cómo retroceder, cómo mantener la compostura cuando el mundo espera de ti gestos elegantes. Pero estos ejercicios no tocaban el nudo principal. ¿A quién pertenecía la tierra? ¿Quién cobraría la renta? ¿Quién tenía derecho a disponer de los bienes después de la muerte? ¿Quién era reconocido como legítimo según el canon? ¿Quién pagaba la multa por romper un compromiso? Allí, donde se decidía el destino de las casas y las personas, no se llamaba a cantantes, sino a escribanos y jueces. De ahí, el primer giro invisible a simple vista. Los tribunales del amor creaban un capital simbólico, pero no determinaban el derecho de propiedad. La retórica podía elevar el discurso, pero no se convertía en un protocolo con importes de multas, plazos de pago y una lista de fiadores. Cuando, en la primera parte de la biografía de Leonor, la justicia eclesiástica rompió el vínculo matrimonial por grado de parentesco,
el asunto no se resolvió con corteses parábolas, sino dentro del estricto marco del canon. Allí se contaron los grados de parentesco, se cotejaron las fechas de los votos y los consentimientos, se aceptaron los testimonios y el resultado fue la fórmula de invalidez de la unión. Esta decisión no tenía belleza, pero tenía peso. Junto con el derecho a un nuevo matrimonio, se transferían las tierras, los ingresos y la tutela. La ruptura no liberaba el corazón abstracto, sino que transfería los contornos jurídicos del poder. El mito, que prometía el sabio veredicto de un cierto tribunal del corazón, se disolvía en un árido texto latino, donde la historia personal se convertía en un hecho administrativo con consecuencias para varios territorios. Aquí se produce el primer giro preparado. No era una conversación cortés, sino un cálculo canónico lo que decidía el destino de los adultos, sus tierras y sus nombres. A continuación, el orden del notario. En las tierras con una fuerte memoria del derecho romano, los contratos matrimoniales se convirtieron en un seguro habitual contra el destino. Los hombres y mujeres adultos fijaban en pergamino lo que incluía la dote: dinero, vasijas, telas, objetos preciosos, a veces una parte del viñedo, el alquiler de un huerto o parte de los ingresos del molino. Allí también se acordaban las condiciones de devolución de la dote en caso de ruptura de la unión, los plazos, los fiadores y el tamaño de la parte de la viuda. Debajo de los documentos se dejaban los nombres de los testigos, a veces vecinos o compañeros de trabajo, cuya presencia daba publicidad y fuerza a la futura demanda. Así se construía un escudo protector contra los imprevistos. Una enfermedad, una muerte en el camino, una disputa entre parientes. Todo ello podía afectar al hogar, y solo un documento sellado ofrecía apoyo. La poesía pedía clemencia como señal de honor. La fórmula notarial convertía la clemencia en porcentajes, inventario y responsabilidad. En el segundo punto de inflexión preparado, se aprecia la agencia de las mujeres adultas de las clases alta y media. Los rígidos marcos no desaparecieron, pero la dote y la parte de la viuda, fijadas notarialmente, se convirtieron en palancas. La mujer podía exigir la devolución de sus bienes, cobrar los ingresos de sus participaciones dentro de los límites establecidos por los estatutos, presentar una demanda por fraude por parte de los familiares de su marido, nombrar un tutor en ausencia de un heredero masculino directo. Estas medidas parecían modestas, pero funcionaban como pequeños islotes de poder, donde no decidían la compasión ni las canciones, sino el sello y la firma. Por eso, los cambios en los estatutos municipales, que precisaban las sanciones por falsificación, garantías de mala calidad y fianzas ficticias, afectaban a todas las familias. No cambiaban el tono de las conversaciones en la corte, sino el reparto del poder en la vida cotidiana. La vida paralela en casa era dura y física. Las familias contaban la sal, el aceite y las velas. Pagaban por un lugar en el cementerio. Recaudaban el rescate para los prisioneros. Compraban cuero, hierro y animales de carga para las caravanas. Reparaban el camino hacia el puente para que las ruedas no se hundieran en el barro pegajoso. Los adultos sucumbían a las fiebres. Las epidemias aún no se habían convertido en una desgracia masiva en esa época, pero las infecciones sanguíneas, los resfriados, la tisis y las heridas tras los torneos llenaban el calendario de funerales. No se iba al baño por lujo, sino para calentar la columna vertebral, aliviar los dolores y lavar la suciedad que atraía las enfermedades. En esta cruda prosa de la vida, la elegancia y la suavidad seguían siendo un requisito de etiqueta, pero no una ley de supervivencia. Cuando el cuento de hadas de la misericordia entraba en conflicto con la realidad, lo que decidía no era un cumplido elegante,
sino la cantidad de grano en el granero y la capacidad de pagar el alquiler a tiempo. A medida que se fortalecía el poder real, las jurisdicciones se dividían en ramas comprensibles. Los delitos contra la paz y el dominio se juzgaban en los tribunales reales. Los matrimonios, los parentescos y la legalidad de las uniones en los eclesiásticos. Las cosas, las deudas y los límites de las tierras en los señoriales y municipales. Así, surgió un mapa en el que se podía entender a dónde acudir en caso de problemas. Lo que los relatos posteriores denominaron tribunales de amor, seguía siendo un juego privado de estatus, útil como escuela de oratoria, pero insignificante en comparación con las facultades del archidiácono, el juez real o el consulado municipal. Los cortesanos podían simular juicios como gimnasia mental, pero sin un registro notarial y el reconocimiento del tribunal, dicha gimnasia no era más que aire. No es casualidad que la memoria retenga con fuerza el oro de las alfombras y no el hollín sobre el brasero de abajo, donde en los márgenes entre líneas se escribían las sumas y los fiadores. El tercer giro está relacionado con el origen de la propia leyenda. Los casos de fidelidad y concesión se asemejaban a los ejercicios de la escuela de retórica, que entrenaban la capacidad de razonar sin el látigo y la espada, clasificar la acción, compararla con la norma, buscar la medida. Esto proporcionaba a los nobles un lenguaje común y un código de control suave. No castigar, sino razonar. No apropiarse de bienes, sino clasificar el comportamiento en categorías comprensibles. Pero estos ejercicios no figuraban en los libros de multas de la ciudad y no cambiaban el orden de sucesión. Dejaban huella en los modales y el lenguaje, sin alterar el equilibrio de poder sobre la tierra, el cuerpo y el nombre. Y cuando el equilibrio exigía firmeza, se aplicaban otros mecanismos: tutela, fianza, juramento, prenda y demanda judicial. Los horrores de esta época no se manifestaban con gritos, sino con un ruido sordo de fondo. Los adultos caían víctimas de fiebres e infecciones. Los artesanos se rompían las manos y la espalda al regresar de las ferias por caminos llenos de piedras. Las mujeres perdían sangre y fuerzas después de dar a luz. Los hombres morían en enfrentamientos y en la caza. Los abusos de poder se registraban en breves anotaciones. En algún lugar se aumentaron los peajes en el puente, obligando a la gente a cruzar a vado. En otro, se impuso la tela correcta, arruinando a los comercios. En otro, se interceptó la tutela para quedarse con los ingresos de la finca con el pretexto de proteger al heredero. Los documentos no describían los detalles del dolor, pero mostraban las consecuencias: la caída de las fincas, la huida de la gente al servicio de otro señor, los brotes epidémicos por el hacinamiento y la humedad, las hambrunas invernales. En esta realidad, el ideal de la misericordia era importante como máscara de dignidad, pero el destino lo decidía el documento. Mientras tanto, la técnica notarial se perfeccionaba. En los actos se distinguía entre la donación en vida y la disposición en favor de la salvación del alma después de la muerte. Se consolidaban los derechos de la viuda a vivir en la casa del cónyuge. Se establecían las condiciones para la renuncia a parte de los bienes en favor de las instituciones religiosas. A cambio de la conmemoración, se prescribía el orden de tutela cuando el heredero era adulto, pero inexperto, y necesitaba la ayuda de un mayor. Las iglesias, los monasterios y las cofradías se convirtieron en importantes participantes del mercado, y la cuestión pasó de ser «¿es bonito?» a «¿quién obtendrá los ingresos?». En la práctica, esto significaba que, en una generación, el mapa de influencia cambiaba. La tierra no soportaba el vacío y siempre encontraba un nuevo propietario con un sello. Si se mira de abajo hacia arriba,
desde el banco y el patio hasta las habitaciones, se entiende mejor por qué el mito ha sobrevivido. Es más fácil creer que en algún lugar existe una sala donde la justicia la deciden personas maduras y nobles, que recordar que la justicia se medía con la tierra, la lista de telas, la suma de la dote y los juramentos de los testigos. Entre este deseo y el registro vivía Leonor, la dueña de los símbolos, que al mismo tiempo era una figura en una larga cadena de asuntos, sellos y tutelas. Su siglo le enseñó una cosa: la elegancia puede salvar la cara, pero no salvará la finca, ni protegerá a la viuda si no tiene papeles. A partir de ahí, el camino continuará sin pausas, de la sala de poesía a la mesa donde la pluma deja huellas, de la oficina al dormitorio donde se cuentan las velas, del dormitorio al salón donde los adultos reciben juramentos y multas. A continuación, se analizan en detalle 3 cuestiones: cómo las tablas genealógicas de la Iglesia rediseñaban las uniones y transferían junto con la persona un conjunto de derechos; cómo la cultura notarial del sur convertía la dote y la parte de la viuda en instrumentos de presión; cómo los juegos de la corte encubrían la economía del cuerpo y la tierra. La historia avanzará en una sola cinta, sin resúmenes ni repeticiones, porque en aquellos años la vida tampoco se dividía en capítulos, simplemente transcurría, como esta escalera entre la habitación superior con canciones y la inferior con sellos. La continuación viene justo después, en el mismo aliento del papel. La escalera conduce hacia abajo, a la mesa, donde cada trazo de la pluma se convierte en el límite del destino. En las habitaciones superiores se siguen perfeccionando los modales, pero aquí se vigila que la palabra no se desmorone como la piedra caliza mojada. La unión anulada de Leonor se consolida como un hecho consumado. El grado de parentesco se considera prohibido, los votos se consideran nulos, y junto con el desate del nudo se transfieren las tierras, los ingresos y la tutela. Esta decisión no tiene que ver con la belleza, sino con el contorno del poder. Una mujer adulta con título y herencia sale del matrimonio y se lleva consigo todo un conjunto de derechos, por lo que cada movimiento posterior se convierte en objeto de una supervisión atenta. Así funciona el canon. No cura el corazón roto, sino que vuelve a recomponer el mapa. En este mapa, las tierras de Aquitania no se disuelven en canciones. Exigen nuevos tratados, nuevos juramentos, nuevos sellos. Cuanto más ruidosos son los susurros en los pasillos sobre los entresijos de la misericordia, más claro queda que la misericordia es una rareza y que el orden es una rutina diaria de la que dependen el pan, la guardia de los puentes y los ingresos de la rueda del molino. En las ciudades del sur, donde el recuerdo de las fórmulas romanas era fuerte, los notarios registraban los matrimonios de adultos como transacciones con obligaciones claras. La dote se enumeraba de forma detallada: telas, vasijas, utensilios, dinero, a veces participaciones en viñedos o el alquiler de huertos, a veces el derecho a una parte de los derechos de molienda. En el documento se incluían las condiciones de devolución en caso de ruptura de la unión, se indicaba el plazo y se enumeraban los fiadores. En una línea separada se fijaba la parte de la viuda, alojamiento en la casa, una parcela para obtener ingresos, parte de la futura cosecha. Estos registros no protegían la ternura, sino la supervivencia. Las enfermedades fortuitas quebrantaban a los fuertes. Los asaltos en los caminos convertían los viajes en un riesgo. Las guerras breves truncaban la vida no de forma heroica, sino de forma sucia y repentina. Por eso, la firma en el pergamino no era poesía, sino armadura. En los juegos de la corte se enseñaba a hablar con dignidad. En la práctica notarial
Se enseñaba a no quedarse sin dinero y sin hogar tras la muerte de otra persona. El mito de los tribunales del amor parece, en este contexto, una ilusión de salón. Sí, en las salas se contaban anécdotas sobre la fidelidad, la concesión y la medida. Sí, hombres y mujeres adultos nobles se ejercitaban en el razonamiento, comparando los actos con la norma, buscando el equilibrio entre el deseo y el deber. Este lenguaje proporcionaba un código de cercanía y distancia, prescribía cuando un gesto debía ser suave y cuando solemnemente comedido. Pero el contorno del poder real se encontraba en otro lugar, en la curia eclesiástica, en la Cámara Real, en el consulado municipal. Allí se decidió el destino de Leonor mediante la tabla canónica de parentesco. Allí también se decidía el destino de las casas de artesanos, cuando se discutía sobre la prenda, la fianza o la retención ilegal del baúl de la viuda. En los libros de multas, en los estatutos de los mercados, en las listas de impuestos, no se encuentran registros por misericordia del corazón, pero es fácil ver el importe de las multas por romper un compromiso matrimonial, el orden de convocatoria de los testigos y los plazos de comparecencia de las partes. Los tribunales del amor no desaparecen, sino que retroceden a su lugar, la escuela de modales y no la instancia judicial. El primer giro se revela en los detalles de la aritmética canónica. Hasta el Cuarto Concilio de Letrán, la prohibición del parentesco se consideraba amplia y se extendía a muchos grados. Luego, el círculo se redujo a líneas más estrechas. El cambio de las normas hacía que los asuntos pasados se vieran desde otra lógica, pero la ley no revocaba las resoluciones ya tomadas. Esto creó el nervio de la época. La gente vivía bajo una red de normas cambiantes, donde lo que ayer era admisible se volvía dudoso y lo que ayer era prohibido se volvía moderado. Sobre este nervio crecían los rumores sobre maravillosos juicios del corazón, en los que supuestamente sabias damas restauraban la justicia. El papel respondía de otra manera. Registraba cómo se reestructuraban las uniones, quién asumía la tutela, cómo se redistribuían los ingresos. Y cada vez el registro seco prevalecía sobre las bonitas historias. El segundo giro se manifiesta en la textura de las fórmulas notariales. En los actos dotales se fijaba no solo la lista de bienes, sino también la trayectoria de su devolución. ¿A quién? ¿En qué orden? ¿Bajo el juramento de quién? ¿En presencia de qué testigos? En algunos lugares se añadía una cláusula sobre la seguridad de la viuda, alojamiento, calefacción, velas, parte de las reservas. En otros se especificaba que los bienes de la esposa no podían hipotecarse sin su consentimiento, a menos que el marido proporcionara una garantía equivalente. No se trata de ideales abstractos, sino de pequeñas palancas con las que una mujer adulta podía ejercer su derecho a voto. En los estatutos municipales figuraban sanciones por falsificación, por amenazar a un testigo, por ocultar bienes muebles tras la muerte del marido. Estas líneas parecían aburridas, pero eran precisamente las que impedían que el hogar se desmoronara cuando la vida era dolorosa y fría. El tercer giro se refiere a la propia fábrica del mito. Las disputas académicas coinciden en que las decisiones sobre el amor que circulaban en las cortes se asemejaban a los casos escolares. Proponer un caso, clasificarlo, extraer una moraleja. Así se enseñaba a la élite a hablar sin cuchillo. Así se daba forma a los sentimientos arbitrarios, convirtiéndolos en un tema de conversación controlable. Este instrumento de control suave era útil en la corte, donde cada gesto se convertía fácilmente en política. Pero este instrumento no podía saltarse el sello. Por lo tanto, cuando la leyenda intenta quitarle al notario el derecho a la última palabra, pierde en todos los aspectos.
No tiene registro, no tiene plazos, no tiene sumas, no tiene garantes. Tiene educación. El notario tiene destinos. A nivel cotidiano, esta confrontación sonaba sorda y mundana. Las paredes húmedas provocaban tos, los baños aliviaban los dolores, pero no curaban las inflamaciones ocultas. Los obreros se caían de los andamios y se rompían la espalda. Las mujeres adultas se cansaban después de dar a luz y no se levantaban. Los hombres volvían de las ferias con fiebre y temblaban en la cama hasta que se les calmaba la respiración. Los abusos de poder se registraban como hechos con consecuencias. Los elevados peajes en los puentes obligaban a la gente a cruzar a vado, donde les robaban las carretas. La imposición de la tela correcta arruinaba a las tiendas. La tutela interceptada permitía quedarse con los ingresos de la finca en interés del heredero. Los documentos no saboreaban el dolor, pero mostraban el resultado: casas cerradas, parcelas vendidas, traslados a otro señor, calles desiertas. En este contexto, las conversaciones sobre la misericordia parecían un bonito telón sobre la puerta del pasillo del tribunal. Más adelante, la línea de Leonor se encuentra con la línea de la Nueva Alianza. Y de nuevo, no son las estrofas las que deciden, sino las condiciones. ¿Quién garantiza la seguridad del camino? ¿Quién es responsable de la dote? ¿Qué ciudades dan derecho de paso? ¿Quién imprime la carta para que nadie se atreva a cuestionar la elección adulta de una mujer con título? La memoria cortesana conservó la ligereza de este cambio. La archivística, la tensión en torno a la propiedad, los riesgos de secuestro en el camino, la cadena de garantías. En estos riesgos se ve especialmente la verdad de la época. La belleza del gesto siempre estuvo bajo la supervisión de las personas con las llaves de los cofres. Esas mismas personas pagaban a los guardias de los puentes y anotaban cuántas velas se encendían al año en el servicio por la salvación del alma del donante. La belleza vivía en la habitación contigua a la contabilidad. Para ver cómo el mito y el documento se separaron definitivamente, vale la pena fijarse en lo que vivieron las ciudades bajo el dominio de una corona fuerte. Las crecientes cámaras de la justicia real quitaron a los señores parte de las disputas. Los tribunales eclesiásticos se ocupaban de los matrimonios y los parentescos, y los consulados municipales reforzaban el recuento de deudas y fianzas. Las canciones no desaparecieron, pero se convirtieron en un acompañamiento, como la música durante la comida. En escena quedaron los adultos, que tomaban decisiones bajo juramento y bajo pena de multa. Fue precisamente en este mundo donde la duquesa se convirtió en la dueña de los símbolos, sin ceder al notario el derecho al lenguaje, pero cediéndole el derecho al resultado. Y esto no es una derrota de la elegancia, sino su lugar real: adornar el orden que establecen quienes escriben, cuentan y guardan los sellos. Los escalones pulen los talones hasta dejarlos lisos, y quienes los suben no llevan flores en las manos, sino pergaminos. Continúa lo que se denomina la lucha del lenguaje por el resultado. La cortesía de la corte funciona como lubricante de las relaciones, pero no es ella la que hace girar los engranajes, sino las fórmulas. En las listas de obligaciones y tutelas se registra la vida adulta sin adornos. Cuando muere un hombre con deudas, los parientes más cercanos y los acreedores intentan quedarse con la parte de la viuda, y entonces entran en juego los juramentos, los fiadores y el registro de que los bienes de la esposa están protegidos como dotales, es decir, no están sujetos a una hipoteca arbitraria. Si la protección no está estipulada, se vacía la casa, se llevan los baúles, las telas, la plata, y solo entonces se permite dejar a la viuda una limosna en forma de alojamiento y comida. No es ayuda, sino lo que sobra. En este punto,
Se nota especialmente lo devastadoramente cortés que suena la palabra limosna cuando el papel no está del lado del débil, y cómo cambia rápidamente el tono si en el contrato figuran los nombres de los testigos, si se acuerda el alojamiento, la calefacción y parte de la futura cosecha. Entonces, los fiadores responden con su bolsillo y la conversación sobre la misericordia se convierte en una conversación sobre el incumplimiento de las condiciones, con multas y plazos de comparecencia. Los titulares de derechos en un sistema así están obligados a tener en cuenta la carta. Los nobles, los comerciantes, los cabildos y los priores negocian a través de prendas, registros de permuta y testamentos. Allí se descubre que el cuerpo resulta ser un nudo económico. A través del matrimonio se mantienen las carreteras y los ingresos. A través de la viudez se asegura el acceso a las instalaciones y las reservas. A través de la tutela se dirige la mano adulta, pero inexperta, del heredero. Cada una de estas situaciones requiere un documento. Por eso crece la demanda de quienes saben convertir un juramento verbal en una fórmula con consecuencias. La notaría se convierte en un umbral visible entre el deseo y la realidad, y es precisamente a esta notaría a la que acuden quienes ayer se ejercitaban en casos de suavidad y mesura. Ahora, la mesura deja de ser una metáfora y se convierte en una norma de comportamiento prescrita por los estatutos. No tocar los bienes de la viuda hasta que se haya terminado el inventario. No llevar a los niños a otra casa sin el consentimiento del tribunal tutelar. No retener las llaves de los cofres en ausencia del administrador legal. Desde el mismo lado, se ve la economía sumergida del poder. La práctica de los abusos no desaparece, pero se describe como un hecho social. Alguien impone la compra de la tela correcta antes del matrimonio. Alguien cobra un impuesto elevado en el puente. Alguien, amparándose en la tutela, recauda los ingresos de la finca como si fueran propios. El periódico responde a esto no con un cartel, sino con datos concretos. El importe de la multa, el procedimiento de reembolso, la lista de fiadores. La vida, atrapada entre el frío, la necesidad y la violencia doméstica, se aferra a estas líneas, porque son lo único que recuerda a la justicia, que no se queda en palabras, sino que se plasma con un sello. El mito del juicio del corazón pierde aquí definitivamente su fundamento. Sus decisiones suenan bien, pero no detienen al cobrador de multas, no dan las llaves del almacén, no eliminan la tutela, no devuelven la dote. Los tramos desiertos de las carreteras y las ferias abarrotadas añaden nuevos riesgos a este panorama. Los viajes de ida y vuelta al lugar de la boda son peligrosos, no por la novela, sino por las ruedas rotas, los puentes en mal estado y las personas que viven del robo. Por eso, en los contratos matrimoniales de los adultos, aparece un conjunto de condiciones para la protección del viaje. ¿Quién proporciona la escolta? ¿Quién paga a los hombres armados? ¿Quién se encarga del alojamiento en un patio fortificado, si el riesgo meteorológico y humano es demasiado alto? En el salón de la corte se discute la sutileza del gesto. En la oficina del notario se aclara quién indemnizará los daños si se pierden joyas o telas durante el viaje. En esta seca aclaración radica la verdadera preocupación por el honor, no en la palabra, sino en la conservación de los bienes, sin los cuales el honor se convierte en una palabra vacía. Mientras tanto, crecen las estructuras entrelazadas del poder. Las cámaras reales se ocupan de los casos penales y los litigios por violación de la paz. Los tribunales eclesiásticos se ocupan de los matrimonios, los parentescos y los votos. Los consulados municipales regulan las deudas, las fianzas y las disputas sobre bienes. Los tribunales señoriales no quieren perder sus antiguos privilegios
y mantienen parte de la jurisdicción en sus tierras. En esta complejidad nace la costumbre de acudir a diferentes instancias. Para la herencia, a un lugar. Para la tutela, a otro. Para el cobro de deudas, a un tercero. La gente aprende a ser abogados en la medida de su miedo. Y precisamente por eso, la práctica palaciega de los litigios morales, por brillante que parezca, permanece cerca, pero al margen, cerca, pero sin la última palabra. Su función es mantener el lenguaje de la cortesía y la reconciliación, suavizar los conflictos antes de que se conviertan en un asunto judicial. En cuanto se convierten en un asunto judicial, las conversaciones dan paso a la fórmula. Con el paso de los años, la misteriosa fama de los tribunales del amor se hincha con los relatos. Es más agradable para el oído la historia de una sabia dama que reconcilió a los orgullosos que el registro de una viuda que ganó la devolución de los baúles y las llaves. Para la memoria, es más conveniente el caso de la difícil misericordia que la aburrida fórmula sobre los fiadores y los plazos. Sin embargo, es precisamente el aburrimiento lo que salva a la casa de la desintegración. El resultado más sobrio de este enfrentamiento suena sin brillo. Donde el papel es fuerte, el mito es útil como costumbre, pero no como ley. Donde el papel es débil, el mito crece en altura y cubre el cielo con un hermoso velo, mientras que bajo los pies la tierra se congela y huele no a romero, sino a arcilla, a pozos de vino y a cera rancia. Y en este olor, en estas huellas de lija en las plumas y de hollín en los dedos, se lee la verdadera geografía del poder, que Leonor aprendió a utilizar mejor que muchos. La señal y el símbolo arriba, la fórmula y el sello abajo, y entre ellos, la misma escalera por la que suben los rumores y bajan las decisiones durante toda la vida. Más abajo, en las profundidades de la casa, donde huele a piedra húmeda y cera rancia, convergen las líneas del juego privado y el derecho público. Continúa lo que se considera una delicada cuestión de honor, pero en los actos se perfila el esqueleto. ¿Quién debe qué a quién? ¿En qué condiciones? ¿Ante qué testigos y en qué plazo? Una viuda adulta de la familia de los vasallos exige la devolución de los baúles con telas y plata. Los parientes del marido retienen los bienes con el pretexto de proteger los bienes del heredero, y entonces entran en juego las fórmulas sobre los bienes dotales, la lista de objetos por puntos y la cláusula sobre la residencia. Aquí se ve cómo el papel convierte la compasión en una obligación. No mostrar misericordia, sino devolver según lo registrado. Si los fiadores no cumplen, se les impone una multa, y si ocultan las cosas, se les obliga a pagar con sus propios ingresos. Así funciona ese estrato del mundo en el que se valora la belleza del gesto, pero el resultado no lo determina el arpa, sino la lista de testigos. Y ahí también se entiende el papel de los casos cortesanos. Enseñan a moderar el lenguaje, pero no sustituyen a la justicia real, al tribunal eclesiástico y al consulado municipal. Paralelamente, existe una línea de control más silenciosa. Los estatutos de los mercados prescriben la medida de la tela y los precios. Los gremios formulan juramentos sobre la buena calidad de los productos. Las cofradías establecen normas de ayuda mutua y funerales, y los monasterios aceptan testamentos a cambio de conmemoración. En esta red de normas, el mito del juicio del corazón pierde peso, pero cobran fuerza cosas tan aburridas como la llave del almacén, el derecho a un banco y el orden interno de la tutela. La presión política se manifiesta de forma seca. Los señores imponen impuestos. La ciudad lucha por el derecho a recaudarlos por sí misma. El Tribunal Real atrae los litigios a su órbita. El sutil código de la corte y la verdad son beneficiosos. Reducen
el grado de conflicto en los salones y las salas de recepción. Pero cuando surge una disputa por la tierra, se convierten en un mero preludio de la escritura notarial. La parte más delicada de la leyenda se revela precisamente aquí. Las elegantes cartas y los poemas no eran ley, sino que servían como carta de presentación, suavizando el camino hacia aquellos que tenían el sello en sus manos. La poesía seguía siendo una recomendación, la fórmula notarial, una puerta. El acercamiento final entre las dos habitaciones se produce sin fanfarria. Leonor mantiene una ventaja simbólica, patrocina la lengua, reparte signos de gracia, reúne a su alrededor a adultos que saben vivir, según las sutiles reglas de la proximidad y la distancia. Pero el resultado a largo plazo lo determinan quienes escriben y guardan los documentos. En la curia eclesiástica se decide el parentesco y la legalidad del matrimonio. En las cámaras reales, la paz y la violación de la paz. En los ayuntamientos, las deudas, las garantías y las disputas sobre bienes. Los tres nudos preparados dieron lugar a una única conclusión. El canon rompía las uniones personales y transfería junto con la persona una gran cantidad de tierras. Las fórmulas notariales daban a las mujeres un poder limitado, pero real, a través de la dote y la parte de la viuda. Y los casos de la corte resultaron ser una escuela de modales, no una instancia. El resultado nacía de las decisiones humanas. Los adultos elegían ir no a las arpas, sino a los actos. Los fiadores decidían no encubrir la mentira. Los jueces resistían la presión de los linajes. Los ciudadanos lograban estatutos en los que la clemencia se sustituía por el procedimiento. Allí, donde el papel se mantenía, la casa sobrevivía. Los hijos heredaban. Las viudas permanecían en la vivienda. Allí, donde el papel se rompía, el mito llenaba el vacío, y bajo él se desvanecían rápidamente el grano, las velas y las llaves. Por eso, el recuerdo de la duquesa en esta historia es dual, dueña de los símbolos y figura en un largo registro de asuntos. La escalera entre la parte superior y la inferior sigue siendo la metáfora principal de su época. Arriba, los signos refinados. Abajo, los sellos y los inventarios. En medio, las personas que, como nosotros, eligen con qué medir la justicia. El mito llama a la sala donde decide el corazón. El documento conduce a la mesa donde se cuentan los plazos y los testigos. El resultado es claro y sobrio. La poesía enseña a hablar sin ira ni humillación. El notario lo consagra para que mañana haya dónde dormir y con qué pagar. En esta división del trabajo se mantiene el frágil orden que ha sobrevivido a las canciones, a las casas y a la propia Alienora.